¿Qué tal, Crypto Rocker? O sea, estoy flipando, estoy muy emocionado. Os quiero explicar o enseñaros unos ejemplos de operativa, ¿vale? Que están dentro de este método Atenea que he desarrollado y que la verdad es que yo os enseño los ejemplos y vosotros me decís qué os parece. Vale, pues lo que os decía, los que me seguís seguramente ya habéis escuchado que estos días he estado hablando de un método Atenea, que es una metodología que he sacado y donde voy a hacer un intensivo cada mes, así un intensivo de un mes, ¿de acuerdo? Y que empezará el 1 de febrero, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lógicamente, pues todos estos últimos meses he estado trabajando sobre esta metodología y empezando a operar con esta metodología que al final es la unión de tres pilares muy potentes en el mundo del trading, que es la parte de SMC, Smart Money Concept. Luego, por otro lado, la parte de Market Profile y Market Cipher, ¿de acuerdo? Market Profile es súper potente porque además lo utilizan mucho las instituciones, ¿vale? Bueno, pues lo que he hecho ha sido buscar un setup que unifica estos tres pilares y me ayuda a identificar zonas súper potentes, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, os voy a enseñar una operativa de esta mañana. Como me he levantado, ¿vale? He visto el oro. No lo suelo operar porque aún estoy aprendiendo un poco cómo funciona, cómo se mueve el gráfico del oro, pero yo ya tenía creado mi setup, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, esta mañana a primera hora lo he acabado de configurar. Cada día hay que configurar el setup un poquito, que se tarda muy poquito en hacer. Y me he dado cuenta que teníamos una zona de valor por esta zona de aquí arriba, que por otro lado teníamos aquí un order block en una temporalidad mayor y además una zona de un concepto que me he inventado yo, que es Discovery Value Area, ¿de acuerdo? Y que esta zona aquí confluía bastante potente y que además en un time frame de 5 minutos veíamos lo siguiente, ¿de acuerdo? Si os fijáis, tengo aquí marcado una divergencia que he marcado esta mañana. He visto que tenía esta divergencia en esta zona súper potente, con lo cual ya todo esto eran indicadores muy bestias y además el cash flow se veía que empezaba a remitir, ¿no? Que empezaba un poco a ir hacia adentro. Con lo cual, lo que he hecho ha sido, en el momento que ha cruzado esta zona de aquí, entrar en largo, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, con un contrato. Vale, y fijaros que esto ha sido a las 7 de la mañana, ¿vale? La rotura ha sido aquí a las 7 de la mañana, que ha sido justo cuando he entrado. Y había marcado mi operación, de hecho no estaba marcada aquí arriba. Mi primera operación estaba marcada aquí y tenía un objetivo final, ¿vale? De esta zona de aquí, ¿vale? Hasta esta zona de aquí, si manejáis con el oro, pues un contrato, todo este movimiento es bastante, de hecho eran unos $700. Y aquí, si no recuerdo mal, creo que eran cerca de los $1.500, ¿de acuerdo? Y nada, la operación, como veis, pues no solo ha llegado aquí, sino que ha cogido toda la zona del value area y además ha llegado a mi siguiente punto de interés, que es donde está ahora mismo el precio. Y fijaros cómo ha llegado, está intentando reaccionar, viendo a ver qué ocurre, ¿no? Porque está bastante, ahora hoy, el día de hoy, está bastante alcista el oro, ¿de acuerdo? No he cogido la operación entera, de hecho me he quedado en esta zona de aquí, he tenido que cerrar porque, pues bueno, soy padre, tengo hijos y a veces pasa que los niños hay que llevarlos al colegio y estas cosas, se despiertan, hay que arreglarlos. Entonces, como ya me he ido, aun pudiendo proteger y dejar que la posición, si se daba la vuelta, llegara a cero, he preferido sacar beneficios y bueno, y ya está. Y olvidarme y bueno, y luego cuando he visto que ha llegado aquí, pues he dicho, me cago en Dena, tenía que haberlo dejado, pero bueno, ya sabéis que esto cómo funciona. Pero lo importante no es eso, lo importante es que ha entrado perfectamente en la zona y ha subido, ¿vale? Entonces, muchos dirán, sí, pero claro, es que había una divergencia. El tema es que divergencias pueden haber en muchas partes del gráfico, pero lo más importante es cuando encontramos divergencias en zonas clave, ¿de acuerdo? Entonces, por eso esta divergencia era una zona súper interesante, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lógicamente, aquí, de hecho, está mirando aquí si teníamos, ¿vale? Fijaros, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una divergencia también, ¿vale? Y de hecho es una zona, a ver, pop, 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 pop. Bueno, sí, una zona clave porque estaba en la zona baja del área, ¿vale? Y aquí tenemos el POC y bueno, de hecho esa divergencia ha sido suficiente como para llegar casi a tocar el BIPOC, ¿de acuerdo? Pero no ha sido tan potente como esto de aquí que teníamos un order block y teníamos muchas confluencias, ¿vale? Entonces, lo interesante de esta metodología no es solo encontrar estas divergencias, sino es encontrar dónde se producen, si se producen en puntos claves, con lo cual pues ya podéis ver, ¿no? Esto es una operación en oro espectacular. Luego, en euro-dólar, ¿vale? Tenía dos operaciones marcadas. Bueno, aquí unas operaciones de ayer, que también, estas no las cogí, fueron simplemente de prueba, porque hago muchísimas
de backtesting y sobre todo dependiendo de las horas, ¿vale? Me interesan mucho cuando son apertura de mercado. Fijaros lo que decíamos antes, ¿vale? Es la zona, la clave es la zona, ¿vale? Fijaros aquí que tenemos una divergencia, ¿vale? Y aquí fijaros cómo tenemos otra divergencia. Claro, aquí muchos diréis, sí, claro, pero esto es una divergencia, pero aquí también teníamos divergencias. De aquí a aquí, por ejemplo, ¿vale? Teníamos una divergencia también. Y fijaros que el movimiento no fue correcto, ¿vale? Fijaros, aquí, bueno, de hecho no había divergencia. De hecho aquí no es divergencia, pero en esta de aquí, bueno, aquí un poquito así justo, aquí tampoco, bueno, aquí no había como tal divergencia. Pero la divergencia ha ocurrido justo en el punto clave, en una zona marcada, ¿vale? Que es una zona donde tenía puesto como, bueno, una zona que no lo había puesto, pero es una zona de discovery, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo desde aquí, perfecto, atravesó, empezó a caer, atravesó la área de valor, que es esto que está marcado de color así como un color violeta, ¿vale? Y llegó hasta la parte más baja, ¿de acuerdo? Luego lo mismo, llega más baja, sube, hace un pequeño rebote justo en la zona baja, ¿vale? Fijaros, en la zona baja de zona de valor, ¿vale? Ya explicaré en el curso intensivo qué es esto, qué significa y cómo se encuentra, ¿vale? Y justo aquí rebotó y el precio luego estuvo pues un poco danzando hasta que finalmente llegó al punto indicado que era este de aquí arriba y llegó hasta aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, espectacular. Aquí nuevamente, ¡pum!, divergencia. Vuelve a atravesar todo el área de valor. Estas son operaciones brutales. Fijaros que esto es una operación de un riesgo-beneficio 12, ¿vale? O sea, un espectáculo. Esta de aquí, 5. Esta de aquí, si hubiera llegado hasta aquí arriba, 8,68, como si hubiera no, que llegó, porque no llegó al stop, llegó hasta aquí, de 8,68. Espectacular, ¿de acuerdo? Y luego, finalmente, esta operación que la he cogido hoy también al mediodía, donde vemos lo mismo, fijaros. Zona de valor, yo aquí no la he podido coger, pero sí que he visto que el precio ha rebotado, ha hecho un intento de rebote sin fuerza y ha vuelto a atravesar esta zona. Y cuando ha atravesado esta zona, fijaros este pequeño recorrido que he cogido aquí hasta el BIPOC, que casi ha llegado hasta la zona baja del valor, del área de valor, que de hecho era un posible target que tenía, pero no he querido arriesgar y me he quedado en el POC, que es como un imán, ¿de acuerdo? Y fijaros lo que vemos, ¿no? Market Cipher también, ¿no? Este cash flow que parece que empieza a bajar, aquí aún no lo veía claro que estaba bajando, pero lo que sí que veía claro es que justo cuando hemos llegado a la zona de valor, que anteriormente también había funcionado, también teníamos aquí una divergencia, ¿de acuerdo? Con lo cual me he sumado un poquito más adelante en esta zona de aquí y finalmente ha llegado hasta el BIPOC, un movimiento de un 4, bueno, riesgo-beneficio 4,48 versus 1, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues también un espectáculo de operación. Y os digo, la metodología tiene una cosa que es brutal, que es que las zonas que se encuentran de manera muy sencilla, porque una vez que veáis o si os apetece entrar en esta metodología y aprender cómo lo hago, vais a ver que el gráfico nos va a indicar las zonas. No vais a tener que tener un ojo súper de águila para encontrar unos soportes, resistencias, no sé qué. No. El gráfico nos va a dar directamente cuáles son las zonas de interés. Nosotros las vamos a marcar. Hay diferentes tipos de zonas. Unas son más potentes que otras, ¿de acuerdo? Y teniéndolas claras podemos ir a atacar movimientos pequeños. Bueno, movimientos que no son tan pequeños, pero ya veis que dan unos riesgos, beneficios muy potentes, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, pues lo que os decía antes, ¿no? A ver, esto lo tenemos por aquí. Vale, pues lo que os comentaba, ¿no? Estos son un poco los resultados. Estos son las 3 operaciones del día de hoy, día 18, ¿de acuerdo? Por la mañana y otra por la tarde. La primera con oro, segunda con USD CAD y la tercera con eurodólar, ¿vale? Y entonces la primera de oro, que es este pequeño movimiento de aquí, lo que os decía antes, ¿no? El precio había cogido una buena subida, empezó a retroceder y en esta parte de aquí fue, pues bueno, cuando me tocó ir a despertar a los monstruitos y pues para no tomar riesgos preferí tomar beneficio y bueno, pues 182 dólares que malos no son para nada, lo único, pues la pena de que luego, fijaros todo este movimiento, si esto de aquí han sido 182 dólares, imaginaros coger un movimiento hasta aquí o un movimiento hasta esta zona de aquí, ¿no? Pues eran creo que unos 1.600, 1.700 que ya me hubiera arreglado la semana entera. Pero bueno, no está nada mal. Y luego, pues bueno, lógicamente, siempre hay alguna operación, pues que, oye, se tiene que fallar, con lo cual no hay ningún problema. Se ha fallado esta de aquí, pero lo que decimos,
riesgo-beneficio, ¿no? Fijaros lo que estoy dispuesto a ganar en estas operaciones y lo que estoy dispuesto a perder. Pues en este caso han sido $74 de pérdida. No ha pasado nada. De hecho, además, esta ha sido una entrada un poco forzada, pero bueno. Y finalmente el euro-dólar, que ha sido esta última operación que os he enseñado en el gráfico, este movimiento durante el área de valor hasta el BIPOC, y que ha generado pues $582, con lo cual pues bueno, una operación también espectacular que lógicamente ya entre estas dos está el día más que arreglado y solventado. Bueno, si quieres unirte al método Atenea, estos intensivos que voy a hacer, que va a ser un intensivo por mes, ¿vale? Cada mes voy a hacer un intensivo, ¿de acuerdo? Entonces, pues el primer intensivo empieza el 1 de febrero, podéis ir aquí a realcryptorocks.com, os vais a la parte de cursos, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, bueno, ahí están todos los cursos que yo tengo, pero el intensivo es este de aquí, método Atenea, ¿de acuerdo? Aquí tenéis más información. Bueno, ya habéis visto un poco el nivel de resultados diarios, con lo cual, pues bueno, creo que el precio es más que asequible, ¿de acuerdo? Y si le dais a info, pues también vais a poder ver un poquito más el tipo de contenido que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, vais a poder ir clicando y vais a ir viendo el contenido. Y además, si hay algún interesado que quiera pagar pues con cripto, me podéis contactar vía email, vía Telegram o como queráis. Y pues bueno, os comento cómo podéis hacer para pagar en cripto, ¿de acuerdo? Son 20 plazas, porque esta primera edición creo que sea una edición pequeñita, creo que seamos unos poquitos trabajándolo de manera muy, muy cercana, con lo cual son 20 plazas, de las cuales, pues bueno, ya quedan menos de 10 plazas, pero bueno, aún hay tiempo para coger plaza, ¿de acuerdo? Con lo cual, nada, os veo en clase Let's Draw Crypto, hasta luego, chao.